Buenas noches, América. Ha sido la marca seguramente más característica de su acción de gobierno, la política migratoria del presidente Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca, su administración ha adoptado una serie de medidas que buscan todas ellas restringir la llegada de migrantes y deportar el máximo número de ellos. Las medidas no solo han buscado alterar las políticas de asilo o el número de refugiados. El Departamento de Justicia ha utilizado los tribunales de inmigración para avanzar su agenda política, presionando a jueces para conseguir fallos de deportación o que rechacen el mayor número posible de solicitudes de asilo. Estos argumentos forman parte de una demanda que se acaba de presentar por dos organizaciones, el Southern Poverty Law Center y el Innovation Law Lab de Portland, en Estados Unidos. De acuerdo con los argumentos de los demandantes, la administración de Trump ha conseguido en estos años instituir un sistema que califica el desempeño de los jueces de inmigración en base a la rapidez con que resuelven los casos y si las peticiones de asilo son denegadas reciben un incentivo. Además, tomando como pretexto el rezago de los casos, los jueces deben ejecutar 3 fallos diarios y un caso no debe llevarles más de 10 días, por lo que las prisas suelen resultar en deportaciones y asilos denegados. Si los plazos no se cumplen, los funcionarios corren el riesgo de ser despedidos. La demanda puede que no prospere, pero ofrece una perspectiva de cómo en tan solo 3 años la administración Trump ha puesto en marcha una verdadera maquinaria de deportación, consiguiendo que el sistema de cortes migratorias se haya puesto al servicio de una agenda política, la del presidente Donald Trump. Una traición, sin duda, a los históricos valores de acogida de Estados Unidos como país de migrantes y, como mínimo, una sombra de duda en la deseable separación de poderes que toda democracia que se precie debe respetar. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿cuáles son los grandes temas que moldearon el 2019 y qué queda pendiente para 2020? En Bolivia todavía se habla del poder político de Evo Morales. ¿Qué tan grande es su influencia? Le contamos qué países de América Latina tienen la mayor tasa de desempleo. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Este 2019 es, sin duda, cuando miramos a América Latina, el año en el que ha habido protestas y revueltas sociales, sin duda. Pero ha habido una constante que en algunos momentos ha sido noticia y otras ha pasado desapercibida, a pesar de la gravedad. Hoy nos llega un gráfico que hemos querido poner al principio de este programa para no olvidar la tragedia venezolana. Comparada con otras migraciones o crisis humanitarias que se han producido en la última década en el mundo, la dimensión y la cifra lo demuestra y el gráfico así lo ejemplifica, pone en perspectiva histórica cuán grave y profunda es esa crisis. Venezuela, este 2019, ha ofrecido unos datos dramáticos que todavía no superan la crisis de Siria, que fue la más acuciante en cuanto a refugiados. Pero la tendencia al 2020, según la Agencia de Naciones Unidas, hace que esa crisis de refugiados en muy poco tiempo, desde el 2017 hasta finales del año que viene, pueda convertirse en la más grave, la mayor crisis migratoria del mundo, de la historia reciente, en datos. Más de 6,5 millones de venezolanos pueden acabar saliendo de su país por esa crisis política, económica y humanitaria. Y esas cifras están comparadas con las de Sudán del Sur, la de los Rohingya en Myanmar, Somalia o Afganistán. Grandes crisis que durante la última década sí han sido noticias de manera constante, pero la de Venezuela la superará a todas ellas. Qué lástima. Llevábamos antes de crisis sociales, de protestas por las desigualdades, las carencias de las democracias de América Latina. Hay uno de los elementos que es más fundamental en la vida, en el bienestar de un individuo, es quien tiene trabajo y quien no lo tiene.
quien tiene el sustento para llegar a final de mes, para sobrevivir con dignidad o no lo tiene. Otro gráfico, elaborado por Statista, igual que el anterior, nos da esa perspectiva en este año que viene marcado por esas protestas sociales. El desempleo en América Latina. Miren los datos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este próximo año, que se va a terminar, el 2019, va a haber una contracción del 3,6 al 3,3% en el crecimiento económico mundial, marcado por las tensiones comerciales y la inestabilidad en algunos países. Lógicamente, las consecuencias son la falta de oportunidades y, como vemos en el gráfico, que hace una proyección del desempleo de los países de América Latina de este 2019 respecto del 2024, es decir, en el próximo quinquenio, vemos que Venezuela continúa siendo el país donde el desempleo sigue siendo más dramático, puede llegar hasta el 60% en 5 años, muy lejano de la situación en Nicaragua, que mejoraría, según esas previsiones del Fondo Monetario y del World Economic Outlook, en Brasil, que también mejoraría y que dista infinito de lo que sucede en Venezuela, y a partir de ahí vemos cómo cambia la perspectiva, mejorando en todos los casos en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México y Honduras, que se mantendría igual. Otra noticia de la actualidad nos lleva a recuperar un trabajo de análisis que ha realizado uno de los centros de análisis de investigación sociológica más relevantes y más independientes de la capital estadounidense, el Centro de Estudios Pew. Acaba de publicar el informe que pone de manifiesto la profundidad de la división ideológica en Estados Unidos. Lleva por título: en una era de polarización política, las divisiones se agudizan en ambas coaliciones partidistas. Es un trabajo de 10.000 entrevistas a estadounidenses a principios del mes de septiembre, en la primera quincena, y aborda cuestiones tan sensibles en este país como la raza, las armas, la inmigración e incluso las relaciones internacionales. Una de las investigadoras, la investigadora asociada Hannah Hartig, nos acompaña. Señora Hartig, gracias por estar con nosotros. El trabajo pone de manifiesto cómo, sorprendentemente, los jóvenes hoy, que son los que tienen más pasiones, coinciden en muchas más cosas que los mayores, y esas diferencias son proporcionales, es decir, se van aumentando, se van haciendo más grandes a medida que aumentan la edad. ¿Esto es una tendencia que se mantiene, se va a mantener? Nosotros realizamos un estudio en el escenario de política estadounidense, revisando un gran tópico de tendencia sobre política estadounidense, y lo que vimos es que la edad es una gran división en medio del Partido Republicano, así que los republicanos más jóvenes tienden a tener una visión que se parece un poco más a la actitud demócrata en temas como política exterior, inmigración, así como el ambiente. No puedo decir que eso necesariamente se va a mantener así durante toda su vida. Hay una variedad de razones por las que los republicanos mantengan sus visiones. Sin embargo, da luces de que están más cercanos a los demócratas en esos temas. O sea que los jóvenes son más liberales y los mayores son más conservadores. Hay muchas razones por las que los adultos en los Estados Unidos podrían cambiar el partido mientras envejecen. Y mucho de eso tiene que ver con que se casen o la experiencia de ir a la universidad y otras experiencias de vida, como tener hijos. Esto también puede impactar en la religiosidad de los estadounidenses y su partidismo y con cuál partido se sienten más conectados. El trabajo muestra una diferencia promedio entre unos y otros de 39 puntos. Esta diferencia, respecto de otras épocas recientes de la política estadounidense, donde siempre ha habido división, ¿es más severa? Absolutamente. Hay un subconjunto de preguntas que hemos podido revisar con el tiempo, comenzando en 1994. Y en términos de los últimos años, ese partidismo, esa brecha partidista de 39% es similar a lo que ha sido en los últimos años. Pero ese porcentaje se ha duplicado desde 1994, así que ciertamente es algo amplio entre los dos partidos. Es difícil decir dónde va a estar el techo, cuánto más polarizados los demócratas y republicanos se pondrán, pero ciertamente ha sido históricamente polarizado y a veces son una variedad de temas, incluyendo la aprobación del presidente. Son las respuestas de Hannah Hartig, que es investigadora asociada del Centro de Estudios Pew.
en la capital estadounidense en este informe que hace una radiografía que revela, que muestra esa profunda división de la sociedad estadounidense. Señora Hartig, gracias. Feliz noche. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en Bolivia. El gobierno interino de Bolivia sigue trabajando con el objetivo de convocar elecciones próximamente. Es el gran y casi me atrevería a decir único objetivo. Han avanzado en algunas legislaciones y acuerdos con la oposición en aras de llegar a ese consenso que permita unas elecciones libres y transparentes. Mientras el expresidente Evo Morales, estando primero en México, ha acabado en Argentina, donde ha pedido asilo político como refugiado y espera una tramitación que el gobierno de Alberto Fernández dice le está garantizando. Desde allí ha conocido la noticia que las autoridades bolivianas, las actuales, han emitido una orden de captura le acusan de terrorismo y sedición. Son cargos fuertes, potentes. El señor Morales, desde Argentina, dice que no tiene ningún tipo de miedo que lo detengan y que va a continuar trabajando. De hecho, en los últimos días ya se ha reunido con dirigentes de su partido, Movimiento al Socialismo, para organizar y preparar la campaña de esas próximas elecciones que se tienen que producir. Mientras, ministros de ese gobierno interino hacen visitas a Washington, como el señor Arturo Murillo, que es el ministro de Gobierno de Bolivia, y lo saludamos ahora en su visita a la capital estadounidense. Señor Murillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Señor Murillo, con esta condición y estas acusaciones que hoy pesan sobre el expresidente Morales, ¿cree usted que Morales va a poder ser candidato en esas próximas elecciones? Bienvenido. Gracias por la entrevista y por la oportunidad de dirigirnos a Latinoamérica. No, el expresidente Evo Morales Ayma no puede presentarse a estos comicios que se van a dar el próximo año. Está inhabilitado y todavía no sabemos si la justicia lo va a inhabilitar por siempre o solamente en estas elecciones estará inhabilitado. Está claro que el señor Morales hizo un fraude al país, un fraude que lo develó la OEA, el organismo develó el fraude, lo cual fue lapidario para que tenga que abandonar el poder. ¿Quién podría ser entonces el candidato de ese partido de Movimiento al Socialismo bendecido por Evo Morales? Bueno, se barajan varios nombres, ¿no? Se barajan varios nombres, entre ellos Choquehuanca, Andrónico, son los que más suenan. Nosotros creemos que el más tiene derecho a participar en las elecciones, pese a que hay voces que piden que se les cancele el partido político por el fraude realizado el 20 de octubre. Pero creemos que hay una ala del MAS que es democrática, que busca la consolidación vía elecciones, lo cual es sano para un país, porque hay otra ala en el movimiento al socialismo que está encubriéndose dentro de la política para tapar sus actividades ilícitas, como es el narcotráfico y el terrorismo. Hace usted acusaciones muy serias, vinculaciones de candidatos de ese movimiento socialismo con el narcotráfico, con el terrorismo. ¿A qué se refiere? Hemos podido demostrar en los acontecimientos después del 20 de octubre que toda la convulsión social que pasó en Bolivia, donde 25, 30.000 o 40.000 personas trataron de secuestrar la democracia a más de 11 millones de bolivianos, estaba impulsada por el narcotráfico, pagada por el narcotráfico, subvencionada por el narcotráfico y estaba manejada por terroristas, como hemos podido comprobar y lo hemos mostrado al mundo entero, entre ellos Serna Ponce, gente que vino de Venezuela, el hermano de Álvaro García Linera, Raúl García Linera, quien es un terrorista confeso. El mismo ex vicepresidente Álvaro García Linera también estuvo en la cárcel en los años 95 por terrorismo. Entonces, todas estas células las hemos podido descubrir y las hemos podido mostrar al mundo entero. Y casualmente, grupos que han estado mezclados en este tema tan importante de terrorismo y narcoterrorismo han estado haciendo actividades ilícitas también en Chile, también en Colombia, también en Ecuador y en Perú. Y lo hemos denunciado al mundo en los días pasados. Ha dicho usted que se están dando las condiciones, se podrían dar las condiciones para que Evo Morales, así como Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano, acaben en una fría cárcel, textualmente dice. ¿Qué condiciones son esas?
Bueno, las condiciones de ellos haber asfixiado a sus gobiernos, haber asesinado un montón de gente solamente por el hecho de mantenerse en el poder. Para nadie es un secreto que son miles de personas las que ya han muerto en Venezuela. Para nadie es un secreto que Evo Morales ordenó a un narcotraficante, Yucra, en Bolivia, que es un video que presenté al mundo yo, donde él ordena secuestrar la democracia, cercar las ciudades, que no entren alimentos y que la gente se muera de hambre y que no pueda resistir aquello. Eso es un delito de lesa humanidad, eso es un acto de terrorismo y de sedición, y eso tiene una pena máxima de 30 años en una fría cárcel. Pero una cosa es que haya motivos y otra que se estén dando las circunstancias. Hoy Nicolás Maduro sigue al frente del gobierno en Venezuela y Evo Morales está en Argentina dirigiendo y preparando la campaña del movimiento al socialismo. Nosotros estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para demostrarle al mundo y para hacer un juicio a estas personas, para poder extraditarlos, llevarlos a nuestros países, en el caso de Evo Morales, y pueda pagar los delitos que ha cometido. Maduro ya está bastante maduro, no tarda en caer. No tarda en caer, el tema de Maduro es cuestión de días, de tiempo. Hemos estado en las horas, hace pocas horas en la CIDH y hemos pedido nosotros una investigación clara, la gente de la CIDH, sobre lo que ha pasado en Bolivia. Y claramente lo que ha pasado en Bolivia son crímenes de lesa humanidad propiciadas por el expresidente Morales y por parte de su gabinete. Y toda esta gente tiene que pagar al país y al mundo el daño que le han hecho a nuestro país. Señor Munillo, hablemos de su visita a Washington. Usted llega con una agenda representando al gobierno de la presidenta Áñez. ¿Cuál es esta relación entre Bolivia y Estados Unidos hoy? Bueno, las relaciones con el gobierno del presidente Trump han estado congeladas durante más de 14 años, pero claramente nosotros, al haber tomado el poder la presidenta Yáñez, nos hemos abierto al mundo. Nosotros queremos relaciones con todos los países. Hemos levantado la visa para los americanos, hemos levantado la visa para los israelitas. Nosotros queremos amigos, no queremos enemigos. Y en este sentido también estamos en Estados Unidos en reuniones bilaterales para mostrar nuestra predisposición, para luchar contra el narcotráfico, luchar contra el terrorismo, mostrar que nosotros queremos un país totalmente democrático y libre de drogas. Hemos dado señales claras, como el extraditar a narcotraficantes. Estamos 31 días en el gobierno y hemos extraditado a 2 peligrosos narcotraficantes del país. Estamos erradicando la criminalidad. Y saludamos y agradecemos que el señor Trump haya visto con buenos ojos, como corresponde, el trabajo que estamos haciendo e incluso nos haya mencionado en las últimas intervenciones que ha tenido, porque somos un país que está trabajando por la democracia y por estar libre de drogas. Nosotros queremos una Bolivia libre de drogas y estamos trabajando para que tampoco produzcamos drogas y se siga exportando a Europa y a Norteamérica. La presidenta Áñez, presidenta hoy interina, o miembros de su gabinete, ¿tienen previsto presentarse? ¿Sabe usted si van a presentarse como candidatos a esas próximas elecciones? No, es una decisión que ha tomado la presidenta y hemos tomado como equipo, todo el equipo que la acompañamos. Uno, que no se va a presentar a la elección del 2020 y otro, que el gobierno no va a apoyar a ningún candidato con la logística, con aviones, con helicópteros, con vehículos. No va a hacer uso ni abuso de poder como lo han venido haciendo y hemos venido denunciando los últimos años al señor Morales por el abuso de poder que se ha hecho, porque no seríamos coherentes con nuestro discurso. Nosotros vamos a trabajar, vamos a realzar la política, estamos tratando de hacerlo y vamos a entregar al nuevo gobierno, sea el que sea, la banda presidencial cuando el Tribunal Supremo Electoral así lo determine y cuando ganen unas elecciones. Nosotros solamente queremos transitar, hacer una reconciliación entre bolivianos, transitar este corto tiempo que nos queda para entregar el gobierno al nuevo gobierno en una elección transparente y las más limpias de la historia. Hemos nombrado, la presidenta Yáñez ha nombrado a la gente más idónea como sus representantes, como por ejemplo Salvador Romero, alguien conocido internacionalmente por su rectitud y su transparencia. Y estamos buscando transparentar también el padrón electoral para que no tengamos muertos votando, zombies votando, extranjeros votando, en fin,
Han votado de todo tipo de clase y de gente ha votado en las elecciones pasadas del 20 de octubre, donde se ha dado el gran fraude, también develado por la OEA. Pero especialmente los que más han votado han sido los muertos. Y esto no puede ser nunca más permitido en nuestro país. Por eso estamos armando un Tribunal Supremo Electoral y hemos logrado lanzar unas elecciones en unanimidad con el movimiento al socialismo, algo que nunca se pensaba hacer, pero lo hemos hecho. El liderazgo de la presidenta Yanine Áñez ha sido importante en todo este trabajo que hemos realizado los bolivianos. Según la Constitución boliviana, el plazo que tiene la presidenta interina Áñez termina a finales de enero. ¿Hay fecha ya para esas elecciones? ¿Se especula con alguna posibilidad? Todavía no hay una fecha puesta. Esto depende de la elección que se va a hacer dentro de 2 días de los vocales. Una vez se entregue todo esto al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral va a poner la fecha. Y cuando ponga la fecha, seguramente el mundo se va a enterar en ese minuto. ¿Qué tipo de medidas están tomando para que el fraude que vimos en las últimas elecciones y que llevó a esta crisis actual no se repita, no haya injerencia o alteración de resultados? Bueno, la primera irregularidad que hay que borrar del mapa es ese padrón electoral totalmente viciado, con muertos, con fantasmas, con zombies y con todas esas cosas que en el mundo real no se creería que puedan existir, pero en Bolivia sí han existido. Votaciones en el extranjero, han usado los consulados para hacer fraude, embajadas para hacer fraude, han usado todo el aparato estatal para hacer fraude y esto no lo vamos a volver a repetir jamás y estamos haciendo una limpieza profunda para que el boliviano sepa que va a votar y va a elegir. No es que va a votar y no va a saber quién sale electo. El boliviano va a saber que su voto sirve. No solamente es el que vota, sino el que cuenta los votos. En este caso, el que cuenta los votos va a ser una persona honesta, no va a ser un ladrón que le robe la esperanza ni la democracia a ningún boliviano. Estamos asegurándonos de aquello. Es Alberto Murillo, es ministro de Gobierno del Gobierno interino de Bolivia, de visita a Washington. Señor Murillo, gracias por estar en NTN 24. Muy buenas noches. Vamos a la pausa, esto es Cuestión de Poder. Al volver hablamos de los artículos de opinión que ha seleccionado uno de los periódicos de referencia en el mundo, el Washington Post, para comprender los principales hechos de este 2019. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la perspectiva de este 2019 que está a punto de cerrarse. Dicen que una manera de comprender el año que cierra es dar una mirada a las principales columnas de opinión de los periódicos a las que han tenido más éxito o han sido más relevantes. Esto es lo que acaba de hacer y sugiere a los lectores el Washington Post, que además es un periódico no solo global, sino que le está apostando al español, con diversos productos. Una serie de columnas nos invitan a ver con perspectiva qué ha pasado, cuáles son los principales hechos de este 2019 que está a punto de terminar. Uno de los editores seniors de la sección de opinión global del Washington Post es Elías López y hoy nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Elías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Este año 2019, en las columnas que vosotros habéis seleccionado y que invitáis a los lectores a que veamos, ¿qué es lo que más ha sido relevante? Bueno, una de las cosas que destacamos es el año de la protesta, el año de la movilización social, de episodios que sacudieron no solo a América Latina, pero el resto del mundo. Sin embargo, lo que no vimos fueron resultados claros, ¿no? Resultados dramáticos a raíz de estas movilizaciones sociales. Quizá se ha canalizado mucho la protesta, se ha movilizado, creo que con ayuda de la tecnología, sobre todo de las redes sociales, pero las respuestas no han sido dramáticas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del año 1989, cuando viste, digamos, el levantamiento de gente que destruyó, el muro de Berlín, cayó, digamos, el comunismo en Europa del Este. Lo que hemos visto son, más bien, concesiones por los gobiernos o se ha, digamos, reafirmado el poder autoritario de los gobiernos que se rehusan a escuchar a la población, ¿no? Cuando en América Latina escuchamos protestas, los ciudadanos de este continente enseguida piensan en Ecuador, claro, en Chile, en Colombia, en Bolivia, pero
no ha sido un año exclusivo de protestas en América Latina, también las ha habido fuera. Sin duda, Hong Kong, por ejemplo, es un ejemplo donde el gobierno chino todavía mantiene, digamos, el peso y el control de cuál podría ser el resultado de esa protesta. Sin embargo, se mantiene la movilización en países como Irak, en Líbano. También hemos visto movilizaciones masivas, ¿no?, de búsqueda de soluciones en Sudán, Algeria, y donde, bueno, se han logrado ciertas aperturas democráticas quizás, pero en otros casos pues se ha recurrido a la represión. Pero ahora te escuchaba y escuchaba la reflexión y visto en global, no ha habido concesiones o no ha habido grandes victorias de los gobiernos, pero es que esos gobiernos no son todos democráticos o no son todos autocráticos. El caso de China nada tiene que ver con la democracia chilena, por ejemplo, y en ninguno de los dos casos ha habido concesiones. Bueno, en Chile se podría hacer el argumento que Piñera pues comenzó con una respuesta un poco más firme, ¿no? Con el famoso comentario de designar enemigos a los que protestaban, y hoy en día está pues sobre la mesa buscar una nueva constitución, ¿no? Entonces, de cierta manera sí hubo una respuesta de los gobernantes, no pasó de la noche a la mañana, y también hubo episodios de represión que están bajo investigación, pero sí se podría hablar de ciertas concesiones. En Ecuador también es el caso, ¿no? Se buscó una negociación, se buscó conciliatorio, un resultado conciliatorio. Pero, por ejemplo, en Venezuela, ¿no?, empezamos el año con un episodio político dramático, ¿no?, una movilización de la oposición. Juan Guaidó, ¿no?, como líder de la oposición, asume el manto, digamos, de legitimidad, o se lo trata de quitar a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, lo que pasó después nos ha llevado a muchos venezolanos a un momento de muchísima más confusión, ¿no?, quizás entre muchos sectores, desesperanza ante el liderazgo, porque no se encontraron los resultados dramáticos que se buscaban, ¿no? Entonces, en países, bueno, como Venezuela, ¿no?, vimos el ejemplo, hablaba de Sudán, se buscó levantamiento de un régimen autoritario y no sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que en 2020 van a continuar esas luchas, ¿no? En Estados Unidos, ¿de qué ha sido el año? El año del informe Mueller, el año del impeachment, el año de qué tenemos que, o cómo vamos a recordar este 2019 con perspectiva histórica. Mira, el impeachment, ¿no? Donald Trump ha recibido pues una condena histórica, ¿no?, a su liderazgo. Sabemos que abusó de su poder para sobornar a un gobierno externo, buscar información contra sus rivales políticos, ¿no? Un abuso claro del poder, de la investidura de la presidencia. Creo que será recordado por esa gran pugna política. Es la gran mancha, digamos, en el legado de Donald Trump, pero políticamente no está derrotado, y políticamente Donald Trump todavía tiene capacidad de movilizar a sus seguidores para derrotar este esfuerzo que, a pesar de que tiene legitimidad, también es un esfuerzo político, ¿no? En las páginas del Washington Post escribía el columnista Jamal Khashoggi, infelizmente asesinado en el consulado de su país, de Arabia Saudí, en Estambul. El Post ha seleccionado también algunas de sus columnas para recordar que este año también ha sido un año de privación o de incremento del riesgo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Sin duda, es una tendencia que ya lleva muchísimos años. El brutal asesinato de nuestro amigo y colega Jamal pues no llevó a la justicia, no llevó a que los responsables respondan por este crimen, sino más bien ha llevado a la impunidad. Y es lo que vemos en muchos países. México, en nuestra región, es uno de los países que sufre de este terrible amedrentamiento, de persecución de periodistas, de asesinatos de periodistas. Lo viven activistas y periodistas en toda la región. Creo que si hay impunidad frente a estos crímenes, pues no nada sufren las familias y estos periodistas, sino también sufre la población. Es un ataque a nuestro derecho a informarnos. Ese 2019 ha sido también el año del incremento de la conciencia frente a la amenaza del cambio climático. Sin duda, sin duda. ¿Por qué es diferente este año del anterior o del anterior? Creo que el consenso científico de la amenaza que representa, la amenaza existencial que representa el cambio climático, pues ha pasado al plano de la manifestación y la protesta. Greta Thunberg se ha convertido en un símbolo, es una chica brillante,
pero que además le ha inyectado una sensación de alarma, ¿no? De emergencia, porque es su generación la que va a sufrir las consecuencias. Y muchos estamos abriendo los ojos gracias a ese activismo, a esa realidad. Lamentablemente los gobiernos no han respondido con políticas concretas para digamos, atender esta emergencia, pero yo me siento un poco optimista al ver la cantidad de movilización, sobre todo de la gente joven, ante esta crisis, ¿no? Ha sido también un año de el fin, como decíamos en la sección de noticias del programa de hoy, el fin de la marea rosa que llevó a América Latina a gobiernos de izquierda durante 10 años y que con la salida de Evo Morales, como salió de Bolivia, puede acabar suponiendo el fin de esa década. Mira, es interesante, obviamente, porque cada país pues tiene contextos políticos diferentes, históricos diferentes. Sí se habla de este movimiento de la marea rosa, ¿no? de estos líderes de izquierda, pero a pesar que quizá comulgaban políticamente y públicamente, gobernaban de maneras muy distintas, gobiernan de maneras muy distintas. Por ejemplo, en Argentina vimos el regreso del kirchnerismo a raíz de, digamos, de la crisis económica y política que no supo, digamos, navegar Macri. En Nicaragua todavía tiene un gobierno brutalmente represivo, en Venezuela también, las condiciones en Bolivia increíblemente complejas ante lo que pasó con Evo. Entonces, obviamente, no todos estos gobiernos pues, se manifestaron o se presentaron de la misma manera o gobernaron de la misma manera, pero sí, digamos, le ha tocado a un nuevo frente político, quizás una alternativa ideológica, enfrentar las crisis. Ahora, veremos si ellos logran atender los problemas que resultaron inicialmente en la marea rosa, ¿no? La inequidad, la falta de oportunidad, falta de crecimiento. Pero bueno, yo soy partidario y siempre le daremos la bienvenida al cambio, ¿no? Al cambio, a la oportunidad de liderar, no digamos a estos líderes que una vez en el poder se quieren aferrar a él, ¿no? Los que vivimos en democracias occidentales debemos consumir medios como el Washington Post o medios que son occidentales en su concepción y en su visión del mundo. Cuando uno viaja y va a Asia o al Lejano Oriente se da cuenta de que el mundo no está tan centrado en Estados Unidos y en Europa, sino que tiene una dimensión mucho más plural. Ustedes se fijan en China. China este año 2019 va a pasar a la historia, ¿por qué? Mira, el gobierno chino acaba de, digamos, entronar, ¿no? a Xi Jinping, el líder del Partido Comunista y presidente de China, como digamos, un símbolo de fuerza y de importancia al nivel de Mao, ¿no? Se ha declarado, se ha instituido su liderazgo como algo que es esencial para el crecimiento de China y para los retos que le vienen a China en el futuro. Entonces estamos frente a una China con un liderazgo muy fuerte, muy consolidado, muchísimo más autoritario y que también está innovando en instrumentos de control a través de la tecnología. Sucede, por ejemplo, en el caso de los uigures, es un caso de una minoría musulmana que vive en China que está ahorita bajo un régimen de control absoluto. Estamos hablando de campos de concentración. Entonces, estamos frente a un modelo en China que es un poco más autoritario, pero además eso, con su poderío económico, pues está creciendo o buscando influenciar eventos y gobiernos en el mundo. En la selección de artículos no aparece África. ¿Continúa siendo el continente olvidado? No, hay un artículo sobre, digamos, la situación en Sudán, tenemos artículos sobre Argelia, en África estamos viendo, por ejemplo, el surgimiento de movimientos populares y que buscan democracia. Por ejemplo, en Algeria, a pesar de que hubo un movimiento popular muy bueno y muy eficaz, sigue manteniéndose nivel de poder. En Zimbabue, pues obviamente la salida y muerte de Mugabe también representa una oportunidad. África, yo creo que en la próxima década va a haber un crecimiento económico importante, una población joven conectada a Internet. Quizás no se verá una economía industrial, sino una economía digital, y eso representa una gran oportunidad para África. Antes mencionábamos Venezuela. Venezuela la hemos puesto en el conjunto de países cuando hacíamos la reflexión de esa fin de esa marea rosa de tintes ideológicamente de izquierdas, pero
aislándola del resto del continente, continúa siendo el principal problema que me atrevería a decir que tiene América Latina hoy. Este 2019 ha sido el año del fracaso de Juan Guaidó y de la consolidación de ese régimen. Pero si le preguntas a ellos dirían, a la oposición, ¿no? Juan Guaidó, ellos dicen que no es un fracaso, que lograron retar y lograron disolver esta concepción de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido, pues sí, creo que tiene razón. Al directamente cuestionar su legitimidad y establecer él, a través de una interpretación de la Constitución, que él es el presidente legítimo, pues sí, o sea, entendemos que la elección de Nicolás Maduro pues es totalmente un fraude. Pero la realidad en el terreno es que Nicolás Maduro sigue en el poder, que los militares, que lamentablemente en América Latina parecen hoy en día jugar un papel protagónico en las decisiones políticas o en la dirección de algunos gobiernos, ¿no? Donde se busca su participación, se busca su intervención, cosa que me parece preocupante, pero es una realidad. Pues no se buscó la fractura de ese digamos, elemento institucional que hoy en día en Venezuela juega un papel vital en mantener esa estructura de gobierno autoritario. Entonces, bueno, sí, por un lado está destruyes, digamos, la legitimidad de Nicolás Maduro, lo evidencias como el dictador que es. Por otro lado, todavía sigue en el poder, sigue haciendo maniobras económicas para darle la vuelta a las sanciones estadounidenses. ¿Se podrá sobrevivir? Esa es la pregunta. Todo medio de comunicación en el mundo tiene su línea editorial. Hoy el Washington Post es propiedad de Jeff Bezos, que es este multimillonario emprendedor, propietario de Amazon. Y Amazon y Bezos se han convertido en la diana de los ataques, entre otros, del presidente Donald Trump. ¿Qué criterios utiliza el Post a la hora de escoger qué artículos de opinión publica, intentando no inmiscuirse en esa guerra que mantiene el propietario del canal o del medio de comunicación con la presidencia de Estados Unidos? Bueno, algo que quizá pueda parecer difícil de creer o incongruente, si tienes esta concepción de que el dueño del diario establece la línea editorial, es que Jeff Bezos en efecto no tiene... Quiero matizar que yo no lo he dicho. Yo sé que hay una barrera... No, pero quiero explicárselo a los lectores porque sí surge esta pregunta, ¿no? O sea, obviamente Jeff Bezos es el dueño del diario, pero el diario tiene un presidente y también tiene un editor. El área de opinión y el área de noticias están separados, cada uno tiene un editor y operan de manera bastante independiente. O sea, primero uno del otro, o sea, en opinión y noticias, independiente, y también del dueño a los editores, totalmente independientes. Por ejemplo, en el Washington Post se publican artículos que son críticos de Amazon, de las prácticas de Amazon laborales. En la sección de opinión hemos criticado el papel, digamos, de la acumulación de capital en estos multimillonarios como Jeff Bezos, donde quizás hay críticas sobre si pagan impuestos, si pagan suficientes impuestos, si le han dado la vuelta a esa, digamos, responsabilidad tributaria. Entonces sí hay una independencia clara. Ahora, la verdad es que Trump ha creado este conflicto, ¿no? Ha buscado equiparar a Bezos con el Washington Post porque le beneficia, es parte de su estrategia de desacreditar y deslegitimizar a los medios y a un periódico tan importante como el Washington Post. Todo lo que publica el Washington Post sobre Trump o sobre Amazon pues pasa por un proceso editorial totalmente independiente. Pero entonces, digamos, esa mezcla de Trump y de Bezos y Washington Post le conviene mucho a Trump, pero no refleja la realidad. Termino. La competencia de ustedes, el New York Times, hace unos meses apostó por la edición en español y hace tan solo semanas decidió cerrar esa sección en español. Ofrece algunos artículos traducidos, pero ya no le existe per se una redacción separada. El Washington Post parece que está caminando el sentido contrario. A pesar de la experiencia del New York Times, que no quiso mantener esa apuesta, el Post sí la está dando y está ofreciendo contenidos propios, originales en español. Mire, yo fui el director editorial del New York Times en español cuando lanzó hace 3 años en México. Fue una apuesta increíble de periodismo original, de traducciones, de opinión. Yo critiqué la decisión del New York Times de cerrarlo, me pareció un poco sesgada. En mi opinión, no le dieron tiempo a ese proyecto de madurar y de crecer con la audiencia, a pesar que tenía una audiencia increíble y muy grande e importante. Nosotros estamos apostando porque creemos que es importante
usar nuestra plataforma y ofrecer nuestra plataforma a periodistas de la región para explicar desde su perspectiva lo que está sucediendo y así también atraer a audiencias en América Latina que respeten y conozcan a muchos de estos periodistas que tienen trayectorias, que son conocidos, que son respetados, que tienen autoridad. Nos ha ido muy, muy bien. Tenemos periodistas que respetamos muchísimo, que tienen muchísima credibilidad con sus audiencias y, bueno, yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos de ofrecer opinión independiente y además de mucha calidad periodística, no solo en inglés, en cualquier idioma que lo ofrezcas, les ha ayudado a ellos a alcanzar una audiencia, a incrementar el impacto de sus textos y de sus opiniones. El New York Times, curiosamente, pues sí mantiene una sección de opinión en español y es bienvenido, ¿no? Bienvenido tener esos espacios en estos medios y estas marcas tan respetadas. Entonces yo invito a las audiencias hispanohablantes en todo el mundo que se acerquen al medio donde estas opiniones de estos periodistas tienen el mismo rigor periodístico de calidad de cualquier otra cosa que producimos. El reto seguramente es cómo las comercializan. Sin duda. Todo medio de comunicación, si bien no tiene que regir el contenido editorial, sigue siendo una empresa que tiene que obtener beneficios. Claro, claro. La gran pregunta es, yo creo que es, ¿la gente está dispuesta a pagar por periodismo de calidad? Yo espero que sí. Es la opinión de Elías López, que es editor senior de la sección de opiniones globales del Washington Post, que hoy nos ha acompañado en este cierre de año con la perspectiva de las columnas seleccionadas que nos ofrecen y que nos ayudan a comprender cómo va a pasar la historia, o al menos lo van a intentar, este 2019. Señor López, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Así terminamos. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.